Hola, ¿cómo están? Yo soy Pablo Ravale y este es mi canal Pablo Ravale UCDM. Hoy quiero compartir con ustedes una lección del tomo uno del Manual de Sanación Crística. Es la primera entrega de este manual que, como ya he comentado en otras ocasiones, recibí por dictado de Jesús a lo largo de 3 años, y que, bueno, luego me llevó poco más de un año la corrección de todo ese material, que en un primer momento pensé publicarlo todo como uno solo, pero era imposible, no solo de costear por la cantidad de lecciones, son más de 700, sino también en el caso de que lo hubiera podido costear y publicar como uno solo, de, digamos, cargar, llevar, sería casi imposible transportarlo, ¿no? Sería un libro, bueno, que estaría rondando las 3.000 páginas si fuera uno solo. Entonces, bueno, ahí es donde resolví publicarlo en 3 tomos, eh, obviamente con el visto bueno de Jesús, que a su vez también en este sentido me guió para que pudiera reorganizar el material, publicarlo entonces en 3 tomos. Cada tomo contiene 259 lecciones. Eh, en unos meses estaré publicando el tomo 2 y este, como ya les había comentado, lo publiqué para julio del año pasado. Así que más o menos para esa misma altura de este 2025 estaré publicando el tomo 2. Bien, la lección que quiero compartir hoy con ustedes es la lección 173 de este tomo uno del Manual de Sanación Crística, y se titula La oportunidad de la que todos gozan aquí. Dice así: mi voz es una voz invisible para ti, pero la del ego también lo es. Fíjense cómo Jesús aquí nos está llamando la atención de una manera. La voz de Jesús para nosotros es invisible, es imperceptible. Eh, Sin embargo, nos dice, la del ego también opera de la misma manera. Y a continuación nos dice, sin embargo, le haces caso a él, al ego, como si se tratase de tu verdadera identidad. Lo que sucede con el ego es que nosotros creemos que somos los pensamientos que nos ofrece el ego, con los que nos tienta, y obviamente por lo general terminamos aceptando, cayendo, ¿no?, en la tentación. El ego es el que se llena de ira, se siente culpable, el que reacciona ante el aparente ataque, a la ofensa, pero parece en la confusión del hijo que es a él a quien se le agrede y por eso cree que tiene que defenderse, cuando no es en su contra lo que parece sucederle. ¿Nosotros qué hacemos? Proyectamos las creencias erróneas que abrigamos en nuestra mente, producto de haber aceptado la perspectiva que nos da el ego, porque el ego nos tienta, pero nosotros podemos decidir no caer en la tentación. Ahora, cuando nosotros caemos y compramos lo que nos vende, eso se transforma en una creencia. Por ejemplo, es el ego el que me asesora, entre comillas, diciéndome que me tengo que cuidar de tal o cual persona. Si yo termino creyendo en lo que me dice, eso se transforma en una creencia para mí. Y por haberse transformado en una creencia, a continuación la estaré proyectando con mi mente. Lo que sucederá una vez la empiece a proyectar es que eso se va a manifestar. Se va a manifestar en la forma efectivamente de un ataque, porque eso es lo que el ego me dijo que iba a suceder y es lo que yo decidí creer. Entonces, de lo que yo me defiendo, en realidad es una proyección de una creencia mía, una proyección manifestada, obviamente. No se trata de lo que
el otro me viene a hacer, sino de lo que yo proyecto y manifiesto incluso con la forma de un otro. Su error es seguir identificándose con lo que él no es. El error del Hijo de Dios, que somos todos, es seguir identificándose con esta idea de ser muchos seres, de que cada ser tenga un nombre, una apariencia, eh, que se crea estar separado de los demás, eh, que se crea atacado por los demás, que se crea abandonado por los demás, que se crea un cuerpo. ¿Cómo recordar quién eres realmente? ¿Cómo saber que aún sigues siendo tal como Dios te creó, es decir, espíritu? Que jamás pecaste y que sigues siendo inocente. El Hijo de Dios, que somos todos como uno solo, fue creado santo, perfecto y eterno. Como esto es lo único que Dios conoce, por haberlo concebido en su mente, bueno, en la realidad, que es la de Dios, no esto, nosotros seguimos siendo eso, santo, perfecto y eterno, como creación de Dios. Por eso es que Jesús nos formula estas preguntas, ¿no? ¿Cómo saber que aún sigues siendo tal como Dios te creó, que jamás pecaste y que sigues siendo inocente? ¿Cómo recordar quién eres realmente? La respuesta a esto que nos da es entrenando a la mente a hacer silencio, a dejar de darle valor a lo que no lo tiene, a desear por encima de todo la paz interior, a ver la luz de la faz de Cristo. Es decir, a trabajar desde las enseñanzas que Él nos ofrece en el curso, como herramientas que son, para que nosotros logremos empezar a tener realmente la visión, que es cuando le pedimos a Dios que nos muestre las cosas con sus ojos, para que nosotros dejemos de percibir y de proyectar lo que percibimos, porque lo que percibimos es la manifestación de lo que proyectamos. Por eso nunca estamos viendo, eh, estamos percibiendo. En la medida que no le pidamos a Dios que nos dé su visión para poder ver a nuestro hermano inocente como reflejo de nosotros mismos, ¿no? Si logramos ver al otro inocente, estamos reconociendo nuestra propia inocencia. Eh, por eso aquí nos dice, entrenando a la mente a hacer silencio, es decir, a callar, ¿de qué manera? No prestando atención a lo que nos dice el ego, a callar a esa parte de nuestra mente, la que está identificada con el ego, con la falsa identidad, ¿no? Que nosotros creemos ser. Entrenando a la mente a hacer silencio, a dejar de darle valor a lo que no lo tiene, todo lo que nos cuenta el ego. A desear por encima de todo la paz interior, a ver la luz de la faz de Cristo, es decir, reconocer la inocencia de los demás. A dejar de juzgar, abandonar todos los ídolos. Los ídolos son todas esas cosas que nosotros creemos que de alcanzarlas nos van a hacer felices. Y aquí entran las parejas, las profesiones, los hobbies, los amigos, los hijos, los amantes, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas cosas que nosotros hemos inventado para que sustituyan al amor de Dios, que es lo que realmente nos va a hacer feliz. Ninguna otra cosa más que el amor de Dios. Bueno, esos son los ídolos. Abandonar todos los ídolos. Tenemos que entrenar la mente para ir quitándole valor a esos ídolos y lograr bajarlos del altar que es nuestra mente, en donde los hemos puesto y los adoramos. A renunciar a los pensamientos de ataque, a desentenderte del miedo, a practicar la indefensión, a ver las cosas de otra manera, a aceptar el regalo de recibir la guía del Espíritu Santo y obedecerla. Las 365 lecciones de un curso de milagros, sumadas a la de este manual, está hablando de todo el contenido del manual de sanación crística, aunque esté dividido en 3 tomos, bueno, todo el contenido que hace a este manual de sanación crística como complemento y también podríamos decir como extensión de las enseñanzas del curso.
Las 365 lecciones de un curso de milagros, sumadas a la de este manual, te conducirán a ese logro. Quien las toma se convierte en mi alumno, nos dice Jesús, pues comenzará a desarrollar la confianza en alguien que no ve, pero que conoce sus necesidades y le ama. Nosotros no lo vemos a Jesús. ¿Por qué? Porque Él ya despertó de la ilusión de ser un cuerpo. Mi voz te conducirá de regreso a casa, pero para ello tendrás que aprender a no hacer más nada por tu cuenta, ni siquiera procurarte la felicidad en la pareja. Y atención a esto, tenemos que aprender a no hacer más nada por nuestra propia cuenta. ¿Qué significa esto? A dejar de tomar decisiones consensuándolas con nuestro ego y aprender a poner todo en manos de Dios, aprender a pedirle ayuda también a Jesús para que nos clarifique en cuanto a esto, de qué hago. Lo único que tengo que hacer es poner todo en manos de Dios y confiar, obviamente. Ni siquiera es la pareja la que nos va a proporcionar la felicidad que buscamos, porque en realidad lo que todos andamos buscando, pero lo buscamos en los sitios equivocados, es el amor de Dios. Por eso nada nos alcanza en este mundo. Aún concretemos nuestros deseos o proyectos personales, como puede ser el tener una pareja, pasado un tiempo nos sentimos otra vez insatisfechos, aburridos, incompletos, nos separamos, nos volvemos a juntar con otra pareja y así sucesivamente. Eh, es por esto mismo, porque en realidad lo que estamos buscando es el amor de Dios, pero el amor de Dios no está en este mundo y el amor de Dios es el único amor real. Jesús es radical en esto porque dice que el amor no está en este mundo. Lo que nosotros practicamos como amor es un simulacro de amor desde la perspectiva del ego, pero eso no es el amor. Por ende, el amor no está en este mundo. Por ende, no lo conocemos al amor. Y en esto creo que el pueblo hebreo, en su inmensa sabiduría, estaba en lo correcto cuando de pronto leemos en la Torá y por extensión también en el Antiguo Testamento cristiano, eh, frases como la que dice, no tomes el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa esto? Bueno, si lo bajamos a este contexto de lo que son las enseñanzas de Jesús, que por cierto era judío, era un rabino judío, lo tenemos que entender como lo que es. Dios es el amor. Entonces, cuando nosotros nos llenamos la boca hablando de amor o escribimos cosas en las redes sociales hablando de amor o le profesamos amor, no sé, dedicándole canciones a una persona, regalándole flores, chocolates, escribiéndole poemas. Bueno, eso no tiene nada que ver con el amor. Esa es nuestra versión distorsionada del amor, pero eso no es el amor. Es muy importante esto que lo entendamos. Y sé que choca, sé que incomoda, porque nosotros construimos una vida alrededor de esta idea equivocada del amor. Por eso existe de pronto algo como la familia, que es otro invento en función de sustituir al amor de Dios. En el cielo no existe algo como las familias o las parejas o los amigos. Lamento comunicarles para los que esperan encontrarse con la abuelita o con el perrito en el cielo. No, no es así. Y al cielo únicamente accedemos en la medida que se despierte nuestra mente de este sueño de separación en el que nos creemos ser estas personas, o más bien estos personajes. Dios tiene un plan para ti y solo Él conoce lo que hace feliz a su Hijo. Él dirigirá tus pasos si aceptas escuchar y dejarte conducir. Es decir, Dios sabe que lo único que nos va a hacer feliz es regresar con Él, pero no regresar a Él como quien se muere, abandona un cuerpo y es un alma que ingresa en el cielo, el alma de Pablo. No, no es así. Al cielo regresamos en la medida que
nos despertemos de la ilusión de ser muchos, de haber habitado un cuerpo o muchos cuerpos a lo largo de distintas experiencias en este mundo. Solamente así accedemos al cielo. Cuando nosotros seguimos creyendo en la muerte, volvemos a tener la experiencia de la muerte, volvemos a tener la experiencia de abandonar un cuerpo y volvemos a formar parte de esa larga hilera en la que otra vez eh, aguardamos para volver a entrar al plano físico de este mundo ilusorio. La muerte en este sentido funciona como una puerta giratoria. Yo no me voy a ningún lado cuando tengo la experiencia de la muerte. Permanezco como una conciencia que se cree individual, que se cree un individuo, que se cree un yo separado de otros yoes, como también hay otros yoes que creen lo mismo, que todos son el mismo ser, soñando ser muchos. En la medida que yo no despierte la ilusión de ser un individuo, de estar separado de los demás, voy a seguir volviendo una y otra y otra y otra y otra y otra vez al sueño de este mundo, al plano físico del sueño de este mundo. A ocupar un cuerpo nuevo, a volver a nacer, a ir otra vez al colegio, a ir otra vez a la universidad, a ir otra vez eh, a trabajar, a volver a, a tener pareja, a volver a desilusionarme o a que me dejen o a que me traicionen y así, a enfermar y a morir. Eso lo venimos haciendo desde tiempos que son inmemoriales. Bueno, de esa rueda es que nos tenemos que escapar, de ese sueño de separación en el que somos muchos y cambiamos de cuerpo y venimos aquí más a sufrir que a otra cosa, porque este mundo consiste en eso. Bueno, es de ese sueño del que Jesús se despertó y que nos invita a despertar. Nos enseña cómo hacerlo, porque como Él fue el primero que lo logró, el curso está para enseñarnos cómo hacerlo. Mi propio deseo de despertar, de querer ver de una manera distinta a este mundo deprimente, me llevó a recibir la guía del Espíritu Santo y aceptarla. Esto es muy importante lo que nos está diciendo y lo vuelvo a leer. Mi propio deseo de despertar, de querer ver de una manera distinta a este mundo deprimente, noten las palabras que utiliza Jesús para describir lo que es este mundo deprimente. Me llevó a recibir la guía del Espíritu Santo y aceptarla. Yo fui entrenando y probando si funcionaba la guía y lo que ésta me aportaba. Luego experimenté que podría obrar milagros si yo simplemente escuchaba esa voz de las dos que ya oía, es decir, de las dos que ya oía, sí. Nosotros estamos divididos entre dos voces, la del ego y la del espíritu. Cuando Jesús, por una cuestión de hartazgo, es decir, de estar harto de sufrir por todo lo que veía y experimentaba como hombre en este mundo, le pidió a Dios ver las cosas de otra manera. Ante ese clamor por desesperación, es que este hombre empezó a recibir la guía de Dios por medio del Espíritu Santo, que es la voz de Dios. Entonces, en ese momento descubrió que también contaba con otra voz en su mente, además de la del ego, que era la que le decía que él era ese hombre, ese cuerpo, y era la que le contaba las mismas cosas que nos cuenta nuestro ego a cada uno de nosotros, ¿no? Él empezó a obedecer a la voz de Dios en su mente, a dejarse guiar por esa voz, eh, por pura obediencia, ¿no? Y bueno, ahí es donde empezó a obrar milagros y a hacer todo lo que conocemos, en gran parte por, digamos, lo que rescataron los evangelios que están incluidos en la Biblia, pero hoy sabemos que muchas cosas de las que están escritas en la Biblia no fueron tan así, porque siempre insisto con lo mismo,
La Biblia no fue escrita por Dios. El Nuevo Testamento no fue escrito por Jesús. ¿Sí? En el caso del Nuevo Testamento fue escrito por gente que lo conoció a Jesús, como también por gente que no lo conoció, pero sí se entrevistó con quienes lo conocieron. Entonces, lo que encontramos en el Nuevo Testamento, como dichos y hechos de Jesús, es lo que alguien nos cuenta de lo que vio y cree recordar, y es lo que alguien nos cuenta de lo que le contó otra persona. Pero no son las palabras directas de Jesús. ¿Dónde está la palabra, la enseñanza directa de Jesús, el pensamiento de Jesús? En el curso. El Evangelio de Jesús es un curso de milagros. Por eso aquí nos dice que él fue entrenando, es decir, todo lo que esa voz le indicaba, le guiaba a hacer, él lo fue poniendo en práctica y se fue dando cuenta que eso surgía efecto. Yo fui entrenando y probando si funcionaba la guía y lo que ésta me aportaba. Luego experimenté que podría obrar milagros si yo simplemente escuchaba a esa voz, la del Espíritu Santo, que es la voz de Dios, de las dos que oía. Yo viví como tú, con las mismas angustias, dudas, debilidades y apegos. Esto me parece que es algo para remarcar, porque aquí Jesús lo que está haciendo es acercarse a nosotros. Nos está diciendo, yo pasé por lo mismo que vos. Y esto es esperanzador, porque si Él siendo un hombre logró hacer todo lo que hizo, bueno, hay esperanza para nosotros. Él no vino como un iluminado, por más que eso nos cuente la Biblia y por más que eso pregonen muchos eh, gurúes de la nueva era o falsos profetas, ¿no? Que hablan de que Jesús era un iluminado. No, Jesús nos dice que Él vino a este mundo tal como vinimos nosotros, producto de una relación sexual entre un papá y una mamá, que pasó por las mismas cosas que nosotros, es decir, decepciones, desencantos, tenía que trabajar, tenía que pagar impuestos, comía, se entristecía, eh, hacía sus necesidades, iba al baño, bueno, se indignaba ante las injusticias que veía en torno a él, tenía también, digamos, sus desencuentros con su familia, todo lo que nos pasa a nosotros, idéntico. Yo viví como tú, con las mismas angustias, dudas, debilidades y apegos. Y sin embargo tuve la inquietud de ir practicando y afinando hasta comprobar que esto funcionaba para mí, por lo que desarrollé la confianza plena en el Espíritu y le obedecí en todo. También me convencí de que si servía para mí, serviría para el resto de mis hermanos, como en efecto sucedió. Mi mente resucitó al trascender mi identificación con el cuerpo. Esto es muy importante, lo que nos dice aquí. Mi mente resucitó al trascender mi identificación con el cuerpo. Fíjense que lo que nos está diciendo es que lo que resucitó no es su cuerpo, sino su mente. Y esa resurrección, ese proceso por el cual la mente de Jesús se despertó, se completó definitivamente estando Él en la cruz. Ahí es donde Él hizo el último perdón, que es perdonar la ilusión de que estaba siendo atacado. Y eso fue tan así que lo que él cuenta en un curso de milagros es que, producto de haber deshecho la ilusión de ser un cuerpo y de estar siendo atacado, ni siquiera experimentaba dolor físico cuando lo flagelaron y lo crucificaron, porque él ya sabía, ya estaba teniendo la experiencia de no ser un cuerpo, de ser solo espíritu. Entonces, lo que le hicieron a ese cuerpo y lo que nosotros creemos que Jesús sufrió, bueno, él no lo experimentó, no tuvo esa experiencia. Así logré coronarme como rey de un reino que no es de este mundo y me volví el Cristo, el anfitrión de Dios, la oportunidad de la que todos gozan aquí. Es decir, todos somos capaces de lograr lo mismo que Él. No es necesario que pasemos por la cruz.
sino que podemos lograr despertar nuestra mente y recordar nuestra verdadera identidad como hijo de Dios que somos, de la misma manera que lo hizo Él. De hecho, Él explica en incontables ocasiones a lo largo de un curso de milagros que Cristo no es un ser, sino el estado de conciencia que alcanzamos eh, cuando recordamos nuestra verdadera identidad. Entonces, por eso es que Él se convirtió en Jesucristo. Ahora, en la medida que nosotros hacemos el mismo trabajo para que la mente se despierte, también nos convertimos en Cristo. Cristo es un estado de la mente, no un ser, no una persona. Por eso dice, y me volví el Cristo, el anfitrión de Dios, la oportunidad de la que todos gozan aquí. Todos podemos alcanzar el mismo objetivo que Él. Lo que sucedió después es que regresé a mi ser. Es decir, recordó que Él es el Hijo de Dios como lo somos nosotros. Retorné al Padre, a nuestra fuente. ¿Por qué dice a nuestra fuente? Porque también lo que Él explica en un curso de milagros es que el Hijo de Dios es un pensamiento dentro de la mente del Creador. Entonces, nosotros nunca pudimos abandonar a Dios o separarnos de Él, porque no podemos existir fuera de Él. Un pensamiento no puede abandonar la mente que lo está pensando. Más tarde el ego se metió en las escrituras y no fue posible que se entendiera mi mensaje hace más de 2000 años, puesto que le creíste al ego que para parecerte a mí, llevar a cabo la misma clase de hazañas, puesto que le creíste al ego que parecerte a mí, llevar a cabo la misma clase de hazañas, es un acto de arrogancia y que aún eres culpable de mi muerte. Bueno, nuestro ego nos cuenta de que nunca vamos a poder alcanzar el mismo objetivo que Jesús y que pretender eso es un acto de arrogancia. Y a su vez nos hizo creer, producto de la mala interpretación que hicieron los padres de la Iglesia Católica, de los evangelios que escribieron algunos seguidores de Jesús, bueno, el ego se encargó de hacernos creer de que nosotros somos culpables por la muerte de Jesús. Jesús no murió para quitar el pecado de este mundo, porque de haber sido así, nunca más nadie hubiera pecado después de su muerte. Y eso no sucedió, al contrario, hemos pecado por demás después de la muerte de Jesús. Por ende, lo que esto nos quiere decir es que Él no murió como nos vendieron y que nosotros no somos culpables de su muerte. Él no murió para nosotros o por nosotros. Él ni siquiera dice que murió, sino que despertó. Hay un pasaje del curso donde es muy categórico porque nos dice, recuerda que yo no morí. Es decir, nosotros creemos que ese hombre murió porque así nos lo contaron, porque así lo vieron quienes estaban en torno a él en ese momento. Pero lo que hizo Jesús fue completar su proceso, su propio proceso de despertar. Como los demás seguían creyendo en la muerte, percibían muerte. Ahora él no tuvo esa experiencia. ¿Sí? Y si hacemos una lectura de la muerte de Jesús desde la perspectiva del mundo, tampoco murió por nosotros, sino o por culpa de nosotros, o para quitar el pecado del mundo, sino que ese hombre fue condenado a la crucifixión por razones políticas, porque para sus detractores, que eran también rabinos judíos como él, era un agitador. Bueno, entonces los puso demasiado nerviosos. Bien, lo cierto es que esto es falso, el que Él haya muerto por nuestra culpa. Puedes acudir a mí en cualquier momento y pedirme ayuda. Yo te allanaré el camino de regreso a casa y borraré de tu mente todas esas ideas locas y las sustituiré por el amor de Dios y su paz. Varios siglos más adelante aparece esta enseñanza directa mía para facilitarte el trabajo de despertar, de resucitar, tal como lo hice yo a través del perdón. Su fin no es otro que el de entrenarte mediante las lecciones para que aprendas cómo llevar a cabo
el plan de la expiación y cuál es el papel que debes desempeñar en él. La expiación es el proceso por el cual deshacemos todas las ilusiones que nos hacen creer que esto es real. Ese proceso es el que se llevó a cabo Jesús y lo completó. Nosotros podemos cumplir un papel dentro del plan para la expiación. Lo podemos cumplir de dos maneras. En nosotros mismos, para completar nuestro propio proceso de despertar, y también para colaborar con el proceso de otros, para que nos despertemos todos juntos, porque en última instancia somos uno y el mismo. Te enseñaré a confiar en mi ayuda, te enseñaré cómo debes vivir en el mundo sin ser de este mundo. Te enseñaré cómo trascender la identificación que tienes con tu cuerpo y sobre todo te enseñaré a saber distinguir y elegir entre lo que es verdadero y falso. A mí esta lección no solo me parece muy esclarecedora, sino también consoladora. Se lo siente a Jesús sosteniendo las palabras, ¿no? Su presencia, quiero decir. Bien, si les gustó, no se olviden de darme un like, suscríbanse a mi canal, como siempre les pido, si es que todavía no lo han hecho, y de esa manera, con sus likes, con su suscripción y con sus vistas, me ayudan a que, bueno, esto circule permanentemente por YouTube y llegue a más personas. Ese es el fin buscado, ¿sí? Nada más por hoy, nos vemos en un próximo video y como siempre pido un milagro en nombre de Jesús para todos. Adiós.